Hola, buenas, mi nombre es Gabriel González Cañamar. De... Hoy voy a hablar acerca de la práctica número 2 de electrónica digital 1. Bueno, la práctica número 2 se llama operadores lógicos con dispositivos de función fija TTL. Básicamente en esta práctica hablaremos acerca de las compuertas lógicas. Bueno, el objetivo del día de hoy es el desarrollo, es asociar el número con una expresión matemática y la tabla de verdad, que veremos más adelante. Los operadores lógicos AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR. Por medio de la operación experimental de la tabla de verdad, mediante la conexión física de circuitos integrados. ¿Qué material vamos a utilizar en esta práctica? Una proto, dos circuitos integrados. Eso sería así en caso de ser física, pero aquí es por simulación. Los chips, SN7400, SN7402 y todas estas compuertas. De resistencia de 330 ohms, una fuente de 5 voltios de corriente directa, un switch de 4 a 8 interruptores y 2 micro push button y 10 LEDs. Bueno, básicamente aquí vamos a hablar de qué son las compuertas lógicas. Las compuertas lógicas básicamente son el corazón de la electrónica digital. Básicamente todas tienen una entrada, dos entradas y una salida. Algunas compuertas como la NOT o el inversor tienen una sola entrada y una salida. Pero bueno, eso es un caso raro. Las entradas compuertas están diseñadas para recibir los datos, solo datos binarios, bajo 1 o alto. El nivel lógico en bajo representa 0 volts y el nivel lógico en alto es 25 a 0 volts. Aquí hablaremos de la tabla de verdad. Bueno, hablaremos de la primera compuerta, la NOT. Es representada con una letra testada. Para esta compuerta únicamente se cuenta con una entrada y una salida, por tanto se actúa como un inversor. Si la entrada se encuentra en estado activo 1, tendrá en la salida un estado inactivo. Como aquí podemos ver, 0, 1, 1, 0. La compuerta AND. En álgebra de Boolean se representa por una multiplicación, por lo tanto, para tener una salida a la entrada inactiva, su salida será 0. Es posible representarlo mediante un círculo que tenga sus interruptores en serie. Al tener todos los interruptores activos, permite cerrar el circuito, por lo tanto, el flujo de la corriente. Aquí la compuerta NAND, que es conocida como AND negada o inversa, es una combinación de las compuertas AND y NOT, que básicamente representa la compuerta con una salida al tener sus activas 1 y la salida se encuentra inactiva 0. Otra variación con respecto a las entradas, mantendrá su salida en estado inactivo. Bueno, aquí tenemos la compuerta OR, que es representada por una suma. La compuerta NOR es una combinación entre la puerta OR y NOT. En otras palabras, la compuerta NOR es la versión inversa de la compuerta OR. La XOR es como una OR exclusiva, una suma de un dígito cada uno y el resultado obtenido será salida. Niveles lógicos digitales. Los niveles lógicos digitales se definen como un estado de o voltaje específico de una señal. Sabemos que 0 y 1 son los estados de las compuertas lógicas. Los niveles lógicos 0 y 1 se conocen como alto y bajo. En electrónica digital, esos niveles binarios, lógicos binarios, representan un papel crucial en el almacenamiento de la transferencia de datos. Aquí podemos ver el diagrama de cada una de las compuertas. Aquí tenemos la 7408, corresponde a este diagrama, el AND. El NAND corresponde a este, si vemos cambia la salida, tiene una salida diferente. Aquí la OR cambia también totalmente, tiene múltiples salidas. Acá en la compuerta NOR cambia de dirección con respecto a la compuerta OR. Y la XOR es una combinación, como vimos últimamente, de la OR y la NOR. Bueno, aquí vemos cómo prende el LED, básicamente con esto, con el sentido del 5 voltios. La NAND, aquí vemos cómo prende en este interior. La OR, vemos cómo prende. Y la NOR también vemos con este diagrama, esta aplicación de diagramas, vemos cómo prende. La XOR exactamente igual. Aquí tenemos la dichosa tabla de verdad, que está compuesta por 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1 representado como 0, 1, 1, 0, 1, la 1, 0 como 0, 1, 1, 0, 1 y la 1, 1 como 1, 0, 1, 0, 0.
¿Quién desarrolló el álgebra booleana? Es una división de las matemáticas que se ocupa de las operaciones con valores lógicos e incorpora variables binarias. Tiene su origen en el libro del matemático George Boole. ¿Qué valor lógico se considera como una entrada no conectada? Marca una señal de entrada 1. Menciona las dos tecnologías de las familias lógicas más usadas para los circuitos digitales. La TTL, como la numeralia práctica, son las más utilizadas en formación de CSI y MSI. Aquí tenemos las últimas preguntas. ¿Cuál es el significado de BCC? Como sabemos, corte continua y GND de circuito cierre. ¿Y cuáles son los valores máximo y mínimo de voltaje de alimentación para que la corriente funcione correctamente un circuito típico TTL de 4.5 a 5.5 volts? Eso sería todo por el día de hoy. Vimos básicamente lo que vienen siendo las compuertas lógicas y la tabla de verdad, como pueden parecer muy difíciles, pero la verdad es que no son difíciles. Solo un poco de análisis de circuito y más que nada álgebra booleana, que es muy importante, más que nada para la electrónica digital, que es la base. Sería por todo el día de hoy. Muchas gracias.